cómo un solo barco logró paralizar casi por una semana el comercio mundial y obligar a las empresas a perder miles de millones cada día. Hablemos del Canal de Suez, del accidente del portacontenedores Ever Given y de por qué algo así perfectamente podría repetirse. Suscríbete al canal. El Canal de Suez está ubicado en Egipto y conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. Reduce de forma notable la ruta marítima entre Europa y Asia. Por eso por ahí pasan constantemente portacontenedores, petroleros y barcos que transportan materias primas. Antes de la construcción del canal, los barcos tenían que rodear África. Eso tomaba mucho tiempo y requería más combustible. También existía una opción terrestre a través de Egipto, pero era cara y suponía transbordar mercancías. El canal resolvió el problema de manera directa. La idea de abrir una vía acuática a través de Egipto ya aparecía desde la antigüedad. Se conoce el llamado Canal de los Faraones. Conectaba el Nilo con la zona del Mar Rojo, usando tramos de cuerpos de agua naturales. Con el tiempo, ese paso quedó cubierto por arena. A mediados del siglo XIX, el proyecto lo impulsó activamente el diplomático francés Ferdinand de Lesseps. Obtuvo el visto bueno de las autoridades egipcias y organizó el financiamiento mediante la emisión y venta de acciones. En lo formal, el dinero aparecía, pero la política se metía todo el tiempo. El principal opositor fue el Reino Unido, en ese momento la potencia líder del transporte marítimo. A ellos les convenía el orden anterior, y cualquier cambio parecía un riesgo peligroso. También hubo otros críticos, advertían sobre posibles inundaciones y problemas sanitarios. La obra en el desierto resultó extremadamente dura. Durante mucho tiempo sacaban la tierra a mano, y el agua y los alimentos había que transportarlos a grandes distancias. La gente trabajaba con calor, se enfermaba seguido, y parte de los trabajadores moría por las condiciones y por infecciones. Hay un punto no tan conocido. En las primeras etapas se usó trabajo forzado de campesinos locales. Después, bajo presión externa, ese enfoque empezó a limitarse. Para acelerar el proceso, comenzaron a usar excavadoras y dragas. En ese momento se consideraba tecnología nueva. El canal no se construyó como una simple zanja recta. Hubo que corregir el trazo, ensanchar ciertos tramos, aprovechar lagos naturales y luchar de forma constante contra los depósitos. La arena y el limo cambian rápido el relieve del fondo, por eso mantener las profundidades necesarias se volvió un trabajo permanente. El canal se inauguró en el año 1869. Su longitud es de alrededor de 160 kilómetros. Se volvió una frontera uslovna entre Asia y África, y de inmediato impactó con fuerza el comercio por la reducción de la ruta. A menudo se repite el mito de que la ópera Aida fue creada para la inauguración del canal. En realidad, el estreno ocurrió después. Pero la idea de un gran evento cultural sí se discutía. Egipto quería mostrarle al mundo modernización y el fortalecimiento de su influencia. Al principio los dueños del canal eran Francia y Egipto. Después Egipto, por las deudas, vendió su parte al Reino Unido. Los británicos obtuvieron el control estratégico de la ruta que conectaba Europa con Asia y con los territorios coloniales. Un detalle curioso, la compra de la participación, los británicos la cerraron muy rápido. El primer ministro de Israel consiguió financiamiento bancario y completó el trato en cuestión de días. No fue una campaña larga, fue una decisión rápida al más alto nivel. Con el tiempo el canal empezó a generar cada vez más ingresos. En especial creció la importancia de la ruta cuando aumentaron los suministros de petróleo desde la región del Golfo Pérsico. Para Egipto, eso se volvió una fuente clave de dinero y una herramienta de política exterior. Cuando Egipto decidió administrar el canal por su cuenta, estalló un conflicto que pasó a la historia como la crisis de Suez. La navegación se detuvo por un tiempo. Intervinieron grandes potencias, y quedó claro que el canal se convierte fácilmente en una palanca de presión. Otra detención prolongada ocurrió después por la guerra en Medio Oriente. El canal quedó cerrado por muchos años. En la ruta quedaron barcos que no podían salir, y sus tripulaciones vivieron ahí durante muchísimo tiempo. A esos barcos atrapados después les apodaron la Flota Amarilla, porque los cascos se cubrían con polvo de arena. Un dato poco conocido, las tripulaciones organizaron intercambio de correo
e incluso hacían estampillas artesanales. Todo eso duró años. Tras el desminado y la recuperación, el canal volvió a operar, pero durante mucho tiempo quedó en la práctica como de un solo carril. Los barcos avanzaban en grupos según horario, y los convoyes en sentido contrario solo se cruzaban en ciertos ensanches. Cualquier retraso inflaba la fila de inmediato. En 2015, Egipto hizo una modernización a gran escala. Profundizaron y ensancharon parte del cauce, y también construyeron un tramo paralelo de aproximadamente 72 kilómetros. La capacidad aumentó, pero toda la ruta no se volvió de doble sentido. Hay un lado importante, pero no obvio, del canal: influye en la naturaleza. Por él, especies del Mar Rojo se van filtrando gradualmente al Mediterráneo. A esto se le llama migración lesepsiana, y cambia la composición de peces e invertebrados cerca de la costa. En el mundo moderno, el canal es críticamente importante por la velocidad de los suministros. Muchas empresas mantienen inventarios mínimos y dependen de plazos de entrega exactos. Si la ruta se bloquea, el problema no afecta a un solo producto, afecta de golpe a miles de artículos en distintos países. En la primavera de 2021, el portacontenedores Ever Given iba de Asia a Europa bajo bandera panameña. A bordo llevaba cerca de 18.000 contenedores. Era electrónica, ropa, muebles y piezas para la industria. El barco era enorme, de aproximadamente 400 metros de largo. En los tramos angostos del canal, las opciones de maniobra son limitadas. Si una embarcación se sale de la línea de navegación, corregir rápido es difícil, sobre todo con viento y mala visibilidad. El 23 de marzo el clima empeoró. Comenzó una tormenta de arena. La visibilidad cayó de golpe y las ráfagas de viento se intensificaron. En esas condiciones, aumenta el riesgo de perder el rumbo preciso, y cualquier maniobra brusca puede empeorar la situación. En un canal estrecho, el barco puede comportarse de forma inestable por particularidades de la corriente cerca de las orillas y por la poca profundidad en relación con el casco. En la práctica, esto significa que la proa y la popa a veces se desplazan más rápido de lo que espera el equipo que gobierna la embarcación. Según las reglas de tránsito por el Canal de Suez, suben a bordo pilotos egipcios. Ellos dan recomendaciones de maniobra. Al mismo tiempo, la responsabilidad legal en casos discutidos muchas veces sigue recayendo en el capitán y en el armador, y eso a menudo provoca conflictos después de los accidentes. Según publicaciones de periodistas, a bordo del Ever Given había 2 pilotos, y entre ellos surgían desacuerdos sobre los pasos siguientes. Con el viento y la visibilidad empeorando, eso pudo llevar a decisiones descoordinadas y a perder tiempo ajustando el rumbo. Al final el barco se atravesó, la proa golpeó una orilla y la popa la otra. La embarcación quedó cruzada y bloqueó por completo el tránsito. Situaciones así habían pasado antes, pero aquí el tamaño del buque volvió la historia excepcional. Justo después del accidente, en la orilla trabajaba maquinaria pequeña, incluyendo una excavadora que salió en fotos y se volvió viral en las noticias. Pero en paralelo, comenzaron a concentrar fuerzas más serias: remolcadores y dragas. La dificultad era que la parte de la proa se metió profundamente en el suelo. Solo remolcar no bastaba. Para mover el barco, hacía falta a la vez reducir carga y retirar el material que estaba sujetando el casco. Mientras intentaban liberar el barco, a ambos lados del canal se acumulaban embarcaciones. Llegaron a ser más de 400. En la fila había portacontenedores, petroleros, barcos con grano y cargas químicas. El canal prácticamente dejó de cumplir su función principal. Las estimaciones de pérdidas variaban, pero se mencionaba mucho un cálculo de alrededor de $10.000 millones al día por el valor de las cargas retrasadas. Es importante entender que no son solo montos directos, también hay multas, contratos incumplidos y aumento de costos logísticos. Parte de las empresas decidió no esperar y mandó los barcos a rodear África. Eso añadía aproximadamente una semana de viaje, o incluso más. Subían los gastos de combustible y el pago del trabajo de la tripulación. También crecían los riesgos por la ruta larga y por zonas de clima complicado. La ruptura del calendario disparó una reacción en cadena.
Si la carga no llega, no se puede descargar ni devolver los contenedores al ciclo. Si los contenedores no regresan al puerto de salida, el siguiente lote de mercancías se retrasa incluso antes de la carga. Así el retraso se esparce rápido por todo el sistema. Un tema aparte fueron los petroleros. En el mercado del petróleo importan las expectativas. Por eso las noticias del bloqueo empujaron los precios aproximadamente un 5-7%. Incluso un porcentaje pequeño significa sumas enormes si se mira el volumen global del comercio de energía. Se consideró la opción de descargar parcialmente el portacontenedores para reducir el calado, pero en el lugar no había grúas adecuadas ni infraestructura para retirar rápido miles de toneladas de carga. Por eso eligieron métodos que se podían ejecutar con la tecnología disponible. Empezaron a bombear combustible y agua de los tanques de lastre. Eso reducía la masa y permitía que el casco se levantara un poco. Al mismo tiempo profundizaban el fondo en la zona de la proa, retirando el suelo. El trabajo no paró, porque cada hora de bloqueo aumentaba la fila. Lo decisivo fue una marea fuerte. El nivel del agua subió, el casco recibió elevación adicional y los remolcadores pudieron jalar con más eficacia. La proa la llevaron a una zona más profunda, después giraron el barco y liberaron el paso. Tras liberar el canal, se reanudó el tránsito, pero deshacer la acumulación tomó tiempo. Los barcos salían en grupos para no crear nuevos problemas en los tramos angostos. Los puertos en Europa y Asia después tardaron bastante en volver a equilibrar los horarios de llegada y descarga. Luego comenzaron los procesos legales. La administración del canal decía que la causa fue el viento fuerte. También se discutía la versión de un error de maniobra. En estos casos, rara vez hay un solo factor. Normalmente, es una combinación de clima, procedimientos y decisiones en un momento concreto. Egipto pidió una compensación de alrededor de $1.000 millones. El armador y las aseguradoras consideraban la suma inflada. Tras negociaciones acordaron cerca de $550 millones, y una parte se pagó de inmediato para liberar el barco. Después de una retención prolongada, soltaron al barco y a la tripulación, y el Ever Given continuó el viaje. Más tarde el buque volvió a cruzar el canal sin incidentes. Pero esta historia se convirtió en una señal importante para toda la industria, porque mostró la vulnerabilidad de una ruta clave. La conclusión principal tiene que ver con cómo están armadas las cadenas de suministro modernas. Las empresas a menudo mantienen inventarios mínimos para ahorrar en bodegas. Eso funciona mientras el transporte va en horario, pero ante una falla, la detención se convierte rápido en escasez y aumento de costos. Otra conclusión se relaciona con el crecimiento del tamaño de los barcos. Los armadores aumentan la capacidad para bajar el costo de transportar un contenedor, pero los cuellos de botella de la infraestructura no desaparecen, y mientras más grande el barco, menos margen de maniobra y más difíciles las tareas de rescate. Un problema aparte es que en muchos tramos del canal no se puede organizar rápido un desvío o un giro. Incluso después de la modernización, gran parte de la ruta no se volvió completamente de doble sentido. Eso significa que un accidente grande todavía puede bloquear el tránsito por completo. Un detalle organizativo poco conocido: el paso por el canal se organiza con un horario estricto de convoyes. Los barcos avanzan en columnas, y los que vienen de frente se dejan pasar entre sí, en ensanches especiales. Por eso un accidente rompe, no un solo cruce, rompe todo el plan de muchas horas hacia adelante. Las restricciones por clima en la región son especialmente importantes por las tormentas de arena. Reducen la visibilidad y aumentan la carga lateral del viento sobre el casco y los contenedores. Con un costado de gran superficie, incluso ráfagas cortas pueden sacar de forma notable al barco de su ruta en un tramo angosto. Después del accidente, se habló de endurecer las reglas. Entre las medidas se mencionan escolta obligatoria, con remolcadores para los barcos más grandes, en tramos complicados, límites más estrictos por viento, y mejor capacitación de tripulaciones en simuladores que tomen en cuenta las particularidades del canal. También se discuten medidas técnicas, sistemas más precisos de control del tránsito, sensores adicionales y modelado digital del paso. La meta es simple: entender con anticipación en qué condiciones un barco específico
puede cruzar seguro un tramo y en cuáles conviene detener el tránsito de forma temporal. No. La solución más directa es seguir ensanchando y profundizando el canal. Pero es caro y complicado. Hay que mantener de manera constante las profundidades, retirar material y reforzar las orillas. Ese trabajo no se hace una sola vez. El canal requiere mantenimiento regular. Egipto recibe del canal alrededor de $5.000 millones al año. Por eso para el país es un activo estratégico. Pero para el mundo es más importante otra cosa. Es parte de la infraestructura global. La vulnerabilidad de una sola ruta se convierte en un problema para fabricantes, transportistas y compradores en distintos continentes. El incidente del Ever Given mostró que un accidente grande y raro puede salir más caro que una serie de retrasos pequeños. El sistema está pensado para un flujo continuo. Cuando el flujo se detiene, las consecuencias acumuladas se sienten durante mucho tiempo, incluso después de restablecer el tránsito. También quedó claro que conviene precisar responsabilidades y reglas de pilotaje. Si el piloto da recomendaciones obligatorias, deben existir procedimientos transparentes sobre quién toma la decisión final y cómo se registran las órdenes. Eso reduce el riesgo y facilita las investigaciones. Para el espectador esta historia importa porque explica por qué los precios y los plazos a veces cambian sin una razón visible. Todo empezó en Egipto y las consecuencias las sintieron tiendas, fábricas y empresas de transporte en todo el mundo. Aquí la geografía se convierte directamente en economía y santaya. La probabilidad de repetición sigue presente, porque los barcos continúan creciendo y el canal no se ensancha de forma uniforme en toda su extensión. Eso significa que se necesitan medidas que al mismo tiempo aumenten la seguridad y no paralicen el flujo cada vez que empeora el clima. El canal de Suez sigue siendo una ruta críticamente importante y el accidente del Ever Given se volvió un ejemplo claro de lo sensible que es el comercio mundial ante fallas en un solo punto. El canal acelera el transporte, pero exige reglas estrictas, disciplina e inversiones constantes en seguridad. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios quién crees que debe cargar con la responsabilidad principal en incidentes así: el capitán, los pilotos o la administración del canal.